Buenos días, nosotras somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada de la carrera de Derecho. Estamos en la lectiva de Escuelas Jurídicas Common Law con el profesor William Rodríguez. El día de hoy vamos a sustentar nuestra línea jurisprudencial que habla acerca de la privacidad, confidencialidad y el uso comercial de datos. Mi grupo está conformado por Dana Barrera, Catherine Torres y quien les habla, Laura Michelle Mayorga. Primero les vamos a dar un contexto a nuestro tema en general. La privacidad se enfoca en el control del individuo sobre sus datos, mientras que la confidencialidad es la obligación de proteger esta información. El uso comercial de datos está regulado en Colombia por la Ley 1581 del 2012, que implica un tratamiento de datos que debe respetar la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información, requiriendo medidas de seguridad y consentimiento del titular para su uso legítimo. Ahora les vamos a dar una definición de cada tema por separado. La privacidad sugiere una necesidad de proteger y restringir el acceso de otros a su información personal. La confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Y el uso comercial de datos es un derecho constitucional que tienen todas las personas. Conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan negociado sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales. Nuestra línea jurisprudencial comienza el día 19 de mayo del 2016 con el caso PSJ contra News Group Newspaper. PSJ tuvo un encuentro sexual con otras dos personas que no se mencionan y se acercaban al periódico para contarles. PSJ solicita una intervención judicial para impedir la publicación de esta y el Tribunal Superior la denegó inicialmente en enero del 2016. El grupo Newspaper solicitó que se levantara esta intervención judicial, ya que alegaban que la información ya estaba muy difundida en Inglaterra y Gales y llegó al Tribunal Supremo restituyendo la intervención judicial por mayoría. Esta sentencia tiene gran importancia porque es un hito en la doctrina sobre misuse of private information en la era digital. Ilustra una tensión entre la libertad de prensa y la protección de la intimidad cuando hay difusión extraterritorial. Confirma que los tribunales ingleses pueden conceder medidas provisionales para limitar la publicidad de información privada, incluso si las partes de esta información han aparecido fuera de la jurisdicción, siempre que la medida tenga todavía un valor práctico y sea proporcional. Y por último, se considera una decisión clave del periodo posterior, ya que marca cómo los tribunales aplican los principios de la ECHR a problemas transaccionales de difusión de información privada. Continuamos con la siguiente sentencia, W. Morrison, Supermax y varios claimants, o sea, empleados. Esta sentencia es relevante porque un empleado de Morrison, Andrei Skelton, con acceso autorizado a datos personales de miles de empleados, nóminas y datos financieros, descargó la información y la filtró a Internet como represiva en contra de la empresa. Los empleados afectados demandaron a Morrison alegando que la empresa era responsable por la filtración de los datos. Esta sentencia tiene relevancia porque es un precedente clave en materia de privacidad y responsabilidad empresarial en el Reino Unido. Delimita los alcances de la responsabilidad indirecta frente a las filtraciones de datos personales, seguridad a las empresas frente a la posibilidad que actos delictivos de empleados generen responsabilidades desproporcionadas y un caso estudiado internacionalmente en derecho laboral, protección de datos y compliance. Bueno, continuamos con la sentencia Lloyd contra Google del 10 de noviembre del 2021. Como hechos importantes tenemos que Lloyd presentó una demanda alegando que Google incumplió sus obligaciones con la responsabilidad del tratamiento de datos de virtud de la DPA, la Ley de Protección de Datos, respecto de más de 4 millones de usuarios de iPhone de Apple durante algunos meses en 2011 y en el 2012. Cuando Google pudo recopilar y utilizar esa información generada por su navegador, el demandante demandó en su propio nombre y en el de un grupo de residentes en Inglaterra y en Gales, cuyos datos se recopilaron de esta manera. Solicitó permiso para notificar la demanda fuera de la jurisdicción. Google se opuso a esta solicitud alegando que los hechos alegados no eran relevantes para ninguna base para reclamar una indemnización virtual de la DPA y el tribunal no debería en ningún caso permitir que la demanda continúe con una acción representativa para esta. Bueno, como importancia del caso tenemos que el fallo suscitó un debate académico sobre la relación del régimen estatutario de protección de datos y las acciones para la invasión de la privacidad. También que la resolución cerró la puerta a demandas basadas en la simple
idea de la pérdida del control de datos sin pruebas de daño al individuo. Continuamos con el 16 de febrero del 2022 con el caso de Bloomberg LP contra ZXC. En este caso, una autoridad del Reino Unido inicia una investigación criminal contra una empresa X y dentro de esta investigación se hace una solicitación de la cooperación de información y documentos respecto a ciertas actividades que se hacían en este negocio. Esta carta identificaba a ZXC como un sujeto investigado. Bloomberg tuvo una copia filtrada de esta carta y publicó un artículo basado casi exclusivamente en el contrato de esta, incluyendo hechos investigados, indicios y la naturaleza de las sospechas. Y en ese momento de la publicación, ZXC no había sido pues oficialmente acusado, demandó por uso indebido de su información privada, alegando que tenía una expectativa razonable de privacidad respecto de esta información, y en primera instancia se le otorgaron daños por 25.000 euros. Esta sentencia tuvo gran importancia porque fue un fallo de referencia en materia de la privacidad frente a la prensa, especialmente para el caso de las personas investigadas que aún no han sido acusadas. También refuerza la posición de que no bastan los intereses periodísticos para justificar la divulgación de la información sensible de algunas investigaciones estatales. Y por último, marca una línea de protección inmediataria. Antes de la acusación puede existir una privacidad. Después de la acusación, el principio de la publicidad normalmente predomina. Continuamos con la siguiente sentencia, 3 de julio del 2023, Bcode contra Islington. Esta sentencia es relevante porque Islington accedió y compartió de manera indebida información privada y confidencial sobre las finanzas del señor Bcode durante procedimientos legales y sin base jurídica. El señor Bcode alegó también que Islington había vulnerado al gestionar incorrectamente una solicitud de acceso a datos que él había presentado, responder de forma incompleta y con retraso de 4 años, ser responsable de la pérdida o destrucción de su expediente legal y no garantizar protección adecuada de sus datos personales. La sentencia es relevante porque refuerza la posibilidad de acumular demandas por infracción de protección de datos en un mismo proceso, confirma que los daños pueden concederse por la pérdida de control de datos incluso cuando no hay angustia aprobada, subraya que la importancia de que las autoridades públicas respondan con diligencia y exactitud las solicitudes de acceso a datos personales y aporta claridad sobre la cuantificación de datos y la posibilidad de consolidación cuando hay reclamos superpuestos. Bueno, continuamos con la sentencia del 16 de abril del 2025 con el caso Abbasi contra Newcastle. Tenemos en este caso dos familias que demandaron a Newcastle porque sus hijos fallecieron en este lugar bajo el cuidado de los demandados. Durante procesos judiciales en los que se debían retirar el tratamiento de los niños gravemente enfermos, el Tribunal de la División de Familia había dictado órdenes judiciales de restricción de informes RROS que impedían identificar los clínicos, hospitales y o las familias. Esto se había dictado en el principio de los procedimientos de forma indebida por una petición de varios levantamientos. Bueno, como importancia de esta sentencia tenemos que aporta una clarificación doctrinal sobre la interacción entre la jurisdicción parens patriae, que es la familia de las personas, y el régimen de derechos de la Convención, los artículos 8 y 10. También cambia la práctica de trust y de la división de familia, ya que no bastará con órdenes de anonimato indefinidas para mantenerlas tras las muertes. Habrá que aportar evidencias específicas del riesgo y en muchos casos los clínicos serán quienes originen esta dicha protección. Nuestra línea jurisprudencial planteó una pregunta. ¿El tribunal protegió de manera efectiva los derechos a la privacidad y a la protección de datos frente a otros intereses en conflicto? 4 de nuestras sentencias respondieron que sí: Bloomberg, Abbasi, PJS y Bcode. En estas decisiones, el tribunal adoptó una posición proactiva en defensa de la privacidad, reconociéndola como un derecho fundamental que merece especial protección en contextos sensibles. Se protegió la dignidad personal, la confidencialidad médica, la intimidad frente al estricto medicano o institucional, incluso frente a fuertes intereses en conflicto como la libertad de expresión o la transparencia pública. Esto muestra que la Corte entiende la privacidad como un componente esencial a la vida privada y la confianza social.
reforzando su protección en aquellos ámbitos donde el daño a la vida personal puede ser más grave o irreparable. La sentencia respondieron que no, Morrison y Lloyd. En estos fallos, el tribunal adoptó una postura más restrictiva, limitando el alcance a la protección de datos cuando implica responsabilidad económica amplia o colectiva. En Morrison se negó a responsabilizar a la empresa por el acto aislado y malicioso en un empleado, priorizando evitar cargas ilimitadas para las organizaciones. En Lloyd se rechazó una acción colectiva al exigir una prueba de daño individual, restringiendo el acceso a compensación masiva. En ambos casos, el tribunal trató de equilibrar la protección de la privacidad con la necesidad de seguridad jurídica y de no imponer obligaciones desproporcionales a las empresas. Como conclusión a nuestra línea jurisprudencial tenemos que los tribunales reconocieron de manera firme la expectativa razonable de privacidad, incluso frente a fuertes intereses contrapuestos como la libertad de prensa y la transparencia pública. Se consolidó la idea de que la información médica, íntima o investigaciones penales no públicas merece especial protección. Nuestra línea evidencia que la Corte busca proteger la privacidad como derecho fundamental, pero sin convertirlo en un derecho absoluto que anule otros intereses legítimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.